Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora vas a escuchar este audio. Que Dios te bendiga, que la paz de nuestro Dios esté con cada uno de nosotros. La verdad es que a medida que avanza el tiempo, vemos la segunda venida de Cristo cada día más cerca. Los acontecimientos, las señales nos indican que el Señor Jesucristo dice que está a las puertas para venir a buscar a los que le aman y a los que le obedecen sin duda. Que la paz de Dios esté contigo. Quisiera en este día llamar tu atención y poder que analicemos juntos algunos versículos que son muy, pero muy importantes para el presente y también demasiados importantes para el futuro. Hay preguntas que nosotros muchas veces nos hacemos, que por decir algunas, ¿cuándo termina el tiempo de gracia? Otra es, ¿en qué momento aparecen los 144.000? ¿Quiénes son las vírgenes prudentes? Otra pregunta que también nos hacemos. eh, Muchas veces también nos hacemos la pregunta, porque la Biblia también nos responde eso, que cuando Jesús vuelva a la tierra, ¿cuántos días Él se va a demorar en llegar a la tierra? ¿Y qué tiene que ver esto con las plagas? Es muy importante, porque muchas veces nosotros decimos, sí, va a venir un tiempo cual nadie va a poder estar en pie, pero ¿en qué momento van a caer las plagas? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos dicen los sellos del libro de Apocalipsis con respecto también a las plagas? Son cosas que nosotros debemos analizar. Pero me gustaría analizar contigo, ir viendo algunas de estas cosas de preguntas, desarrollar estas preguntas. Pero me gustaría llamar tu atención aquí en una palabra que se llama, le vamos a colocar, ¿no es cierto?, como título, las primicias. Las primicias. Había una fiesta allí, ¿no es cierto?, en los tiempos de Jesús. La fiesta, ¿no es cierto?, era en este caso la tercera fiesta. Recordemos que el pueblo de Dios tenía, ¿no es cierto?, las 7 fiestas de Dios, las 7 fiestas de Jehová. Y dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, allí en Levíticos, que el pueblo acudía, ¿no es cierto?, allí al templo, dice, a festejar 3 veces al año las fiestas. Y entre esas fiestas, la primera, ¿no es cierto?, dice que era la Pascua, la Pascua. Y de la Pascua salían 2 fiestas más. Y me gustaría que en este momento veamos la tercera fiesta, así muy, muy rápido. Solamente la voy a nombrar, pero quiero que veamos algo, pero que es muy significativo. La tercera fiesta que salía, ¿no es cierto?, ya allí en aquel momento, en la primera, que era la Pascua, dice que la tercera fiesta era la fiesta de las primicias. ¿La fiesta de cuál? De las primicias. Usted lo puede buscar, esto es algo, ¿no es cierto?, muy sabido por todos, pero también muy poco profundizado, muy poco estudiado. Y aquí dice la palabra de Dios lo siguiente. Voy a llevarte el libro de Mateos, capítulo 27, versículo... Voy a leerte versículo 50 en adelante. Mateo 27, 50 en adelante. Dice lo siguiente, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron, dice, a muchos. ¿Qué les parece? Tenemos a Jesús, ¿no es cierto?, allí crucificado, colgando de un madero por cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios, dice que allí, ¿no es cierto?, Jesús dice, entregó el Espíritu. Y dice, he aquí el velo del templo se rasgó de dos arriba abajo,
y la tierra, dice, tembló, las rocas se partieron, y dice el 52, dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Imagínense vivir en los tiempos de Jesús. Dice que santos dormidos, dice, se levantaron de los sepulcros y dice que le aparecieron a muchos. ¿Quiénes eran estas personas? Dice que eran santos que habían dado la vida por el Señor Jesucristo. Y dice que ¿cuál fue su tarea? Dice que en aquellos días, dice que hicieron ellos, dice que dieron el mensaje a muchos. Pero me llama mucho la atención a esto porque dice, aquí hay un versículo que también es clave, dice aquí, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que cuando dice que María Magdalena fue a ver, cuando el día domingo fue a ver la tumba de Jesús. ¿Sí o no? ¿Quién fue la primera que llegó? Dice que llegó María Magdalena. Y dice que cuando allí ella llegó, dice que se encontró a la larga, ¿no es cierto?, también con Jesús. Y dice que María Magdalena, ¿qué quiso hacer? Quiso tocar, quiso sentir a Jesús, a su maestro, quiso abrazarlo. Y dice, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Le dice, todavía no, le dice, ¿por qué? ¿Por qué le dijo? ¿Se acuerdan? Le dijo, todavía no, porque aún no me he presentado, no he ido, ¿a dónde? A mi Padre Celestial. Interesante. ¿Qué tenía que ir a hacer Jesús cuando se encuentra, ¿no es cierto?, con María Magdalena? ¿Y por qué Jesús le dijo a María Magdalena, todavía no me toques, porque no me he presentado ante mi Padre Celestial? ¿Qué tenía que ir a hacer? Dice que Jesús también tenía, ¿no es cierto?, allí que presentarse, y también Jesús tenía qué cosa que hacer. Tenía que, también dice que Él se presentó, dice, como gran primicia. La Biblia también lo dice, como gran primicia de las personas, ¿no es cierto?, de que no solo han resucitado, sino que van a ser salvas. Y por eso que en aquel momento cuando Jesús expira, y dice que la palabra de Dios dice que los sepulcros se abrieron, dice que aparecieron las primicias. Esas eran las primicias, esa era la fiesta, dice que se tenía que cumplir al pie de la letra. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias. Pero aquí viene lo importante. Quiero pedir en este momento que me prestes mucha, pero mucha atención, porque en el tiempo del fin, en tu tiempo, en nuestra generación, también van a haber primicias. Y quiero llevarte al libro de Apocalipsis, unos versículos muy, pero muy interesantes que vamos a ver aquí. Dicen lo siguiente, Apocalipsis dice, Apocalipsis 14 vamos a leer. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El versículo clave, el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos fueron redimidos de entre los hombres, dice, ¿como qué? Como primicias. ¿Cuándo van a ser las primicias, en este caso, del futuro, de ahora? ¿Será que tú puedes estar dentro de las primicias? ¿Será de que uno tiene que estar muerto
y resucitar como para ser parte de las primicias? La Biblia aquí nos da unos grandes detalles. En el mismo versículo que leíamos dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y fueron redimidos de entre los hombres como primicias. ¿Cuáles, cuáles son entonces estas, cuándo van a aparecer estas primicias? Veamos Apocalipsis capítulo 15. 15:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también, dice, como un mar de vidrio mezclado con fuego, presten atención, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Qué interesante estos versículos, pero déjame llevarte a este mismo. Ahora, Apocalipsis capítulo 7. Mira lo que dice aquí. Dice, voy a leerte Apocalipsis capítulo 7, 9. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 24 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Mira lo que dice el versículo 12, dice, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces, presta atención, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice, qué hermoso lo que sale aquí. Dice que esto entonces, ¿de dónde han salido? Dice, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que estas primicias, ¿de dónde van a salir estas primicias? Dice que van a salir de la gran tribulación. En el versículo que leíamos anterior decía otros detalles, decía que no se contaminaron con mujeres. Dice que no tenían mentiras en sus bocas. Y también aquí nos da otro detalle, dice también, y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que estas eran personas que cuando estuvieron aquí en la tierra, que aparte de que Dios las haya elegido, ¿no es cierto?, como grandes primicias, dice qué cosa, algo interesante, dice que ellos, dice, lavaron su ropa. ¿Cuándo uno lava algo? Cuando algo está sucio. Y en este momento quiero decirte, ¿te sientes sucio? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes que has cometido errores? ¿Te sientes, no es cierto, devaluado? ¿Te sientes ya que algo no vale, que algo no sirve? Dice la palabra de Dios, dice que ¿quiénes fueron los que alcanzaron la victoria? Aquellos que estaban sucios, pero acudieron a Jesús para lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Queridas amigas, querido amigo que me escucha, ¿quiénes son estas primicias entonces? Vamos a ir al versículo Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre el 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué sucedió aquí? Dice que hay 4 ángeles. ¿Cuál era la misión que tenían esos 4 ángeles? Dice que estaban parados, ¿no es cierto?, en los 4 extremos de la tierra. Y dice que traían una misión. Dice traer, ¿no es cierto?, podríamos decir destrucción a la tierra, entre otras palabras. Pero dice que mientras eso está allí, ¿no es cierto?, estos 4 ángeles están deteniendo estos 4 vientos. Sucede algo fantástico, porque dice que habla otro ángel y le dice, ¿no es cierto?, que no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a nadie, que no le hagan daño, ¿hasta qué cosa? Hasta que se haya sellado en las frentes, ¿a quiénes? A los siervos. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí sacamos muchas cosas en limpio. ¿Quiénes son entonces las primicias? Las primicias son los que van a ser sellados. Y aquí Juan, ¿no es cierto?, los mira y también él les da un nombre, dice que se llaman los 144.000 sellados. Y dice que esas personas, dice, van a ser llenas del poder del Espíritu Santo. Llenas del poder del Espíritu Santo. Y aquí quiero detenerme en esto porque esto es muy, pero muy importante. ¿Cuándo aparecen, en qué momento aparecen de la historia estas personas? Lo he repetido yo en varios audios. Dice que ellos, en el versículo anterior, dice que ellos, dice, ¿qué cosa hicieron? Dice, estos lucharon contra la bestia. Dice, lo voy a leer. Voy a leer Apocalipsis capítulo 15. Lo quiero leer porque quiero que esto quede totalmente claro, dice. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. ¿Cuándo nacen los 144.000? ¿Cuándo nacen estas primicias? Dice, está claro, porque dice que luchan contra la bestia y dice, y le ganan la batalla a la bestia. Entonces, cuando se dicte una ley dominical y aparezca el sello, ¿no es cierto?, podríamos decir el sello de la bestia, porque ellos también tienen un sello, Dios instantáneamente levanta un pueblo para terminar el mensaje. Y dice que ese pueblo, ¿no es cierto?, dice que son primicias porque van a ser salvos. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta entender. Así como cuando Jesús resucitó, hubieron primicias que fueron salvos y salieron de los sepulcros, en el último tiempo, mucho antes, ojo con esto, mucho antes, voy a repetirlo, mucho antes de que termine el tiempo de gracia, dice qué cosa va a suceder. Van a haber primicias, personas llenas del poder del Espíritu Santo que van a terminar la obra en esta tierra. Interesante, primicias. ¿Cuál es la tarea? Terminar la obra en esta tierra. Y solamente algunos datos que me gustaría compartir contigo, algunas cosas que son muy interesantes. Quiero llevarte a Apocalipsis 8, versículo 1. Mira lo que dice aquí. 8.1. Dice como título, el séptimo sello, dice. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.
Y el ángel tocó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos, dice, y un terremoto. Me llama mucho la atención porque cuando se abre el séptimo sello, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y dice que allí cuando se hace silencio por media hora, dice que el templo se llenó de humo. ¿Nombra la palabra humo allí o no? Sí, la nombra. La nombra en Apocalipsis 8. En este caso, Apocalipsis 8, el versículo dice, y vi los 7 ángeles que estaban ante él, y se les dieron 7 trompetas. Dice, entonces sería el versículo 3, si no me equivoco. 8:3. Pero mira lo que quiero llevarte aquí. Quiero llevarte a Apocalipsis capítulo 15. ¿No es cierto? Después de estas cosas, 15:5 dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Dice que fue abierto, ¿qué cosa? El templo de Dios, el santuario, dice que fue abierto. ¿Por qué fue abierto? Porque Jesús terminó de interceder. O sea que cuando abre el séptimo sello y se hace silencio en el cielo por media hora, dice que Jesús termina de interceder y Jesús, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Jesús? Se levanta, ¿no es cierto?, allí del santuario y viene a buscar ¿a quién? A sus hijos. Y se hace silencio por media hora. Y mira lo que dice aquí. Dice, después de estas cosas miré. He aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro, dice. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y mira lo que dice aquí, 8, versículo 8 dice, y el templo, 15:8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y mira lo que dice aquí, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Cuándo caen las plagas? Esto es muy importante. ¿Cuándo caen las plagas? Las plagas caen cuando se abre el séptimo sello. Cuando Jesús deja de interceder, se levanta del santuario, se produce una media hora profética son 7 días, y la hermana Elena de Huay en el conflicto de los siglos, ¿qué es lo que dice? Dice que Jesús se demora 7 días literales en llegar a la tierra. Media hora profética, podríamos decir claramente que son 7 días literales en los que Jesús demora en llegar a la tierra. Y dice que cuando entonces sucede esto y el templo se llena de humo, dice que se aparecen en el templo y salen, ¿no es cierto?, con la ira de Dios 7 ángeles que traían las 7 plagas. ¿Cuántas más cosas vamos a esperar para poder convencernos de que Jesús viene pronto? Queridas amigas, queridos amigos que nos escuchan, espero, ¿no es cierto?, haber sido claro, que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, que me pueda iluminar a mí, que podamos tomar siempre las mejores decisiones y podamos confiar en el Dios de los milagros, en el Dios que hace grandes cosas, en aquel Dios, ¿no es cierto?, que abrió el Mar Rojo, aquel Dios que abrió el río Jordán para que su pueblo pasara en seco, aquel Dios que resucitó muertos, aquel Dios que hace de nuevo todas las cosas. Ese es el Dios que un día se va a levantar del santuario y va a venir a buscar a sus hijos. Pero antes tenemos que pasar, ¿no es cierto?, por este pequeño tiempo de angustia y el gran tiempo de angustia que se le llama. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y la pregunta es, ¿será de que tú quieres ser parte de las primicias? Y recuerda, los sellados y las primicias son los primeros sellados, y quiero decirte esto fuerte y claro en este momento. Las primicias van a aparecer mucho antes que se termine el tiempo de gracia. No puedes esperar hasta que Jesús se levante del santuario. Esa es una doctrina falsa que ha entrado a muchas iglesias. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde
y que el Espíritu Santo se pueda derramar en ti. Amén.